Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica, en su edición PM, donde vamos a revisar las noticias que marcaron la jornada, por supuesto, en materia económica, y que comenzamos con este acuerdo que presentó hoy en la mañana el presidente Gabriel Boric, y que se trata de este proyecto Cable Humboldt, un puente entre Sudamérica y el Asia-Pacífico que va a unir a ambos continentes a través de Chile, particularmente entre el puerto de Valparaíso y el puerto de Sídney. Se trata de una inversión de 55 millones de dólares que va a realizar Google en alianza público-privada con el Estado chileno, que, como les decía, va a recorrer más de 14.800 kilómetros por el fondo submarino entre Valparaíso y Sídney para, por supuesto, transferir datos de forma segura, rápida y directa, como señalaron ahí los ejecutivos de Google que estuvieron presentes hoy día en la presentación. ¿Qué es lo que dicen? Que esto va a ser básicamente un puente y un incentivo a la inversión en tecnología para nuestro país, ya que, como les decía, va a ser el puente entre Chile, se va a convertir en el puente en un puente tecnológico entre Sudamérica y Oceanía. Los invito de inmediato a escuchar lo que señalaron tanto el presidente Gabriel Boric, destacando los beneficios de esta inversión, como también los ejecutivos de Google que estuvieron presentes. Cuando uno mira el Mediterráneo, por ejemplo, o cuando uno mira las conexiones desde Japón, China, hacia Estados Unidos, hacia el norte, o incluso de norte a sur, está lleno. Pero de sur a sur no había conectividad de este tipo. Por lo tanto, estamos avanzando también desde una perspectiva geopolítica que es muy importante. Y eso nos debe llenar de orgullo como país. Como gobierno estamos trabajando día a día para no desaprovechar el potencial de Chile y generar las condiciones para seguir atrayendo nuevas inversiones de estas características a nuestra patria, que además desencadenan encadenamientos productivos que son tremendamente virtuosos. Porque este cable también va a ser parte de una infraestructura a la cual se van a colgar muchísimas empresas. El proyecto Humboldt es el último testamento del compromiso de Google para avanzar la economía digital de Chile y mantener su estatus como un líder en la innovación tecnológica en Latinoamérica y el mundo. Junto con nuestras inversiones existentes como el data center de Google en Quilicura, la región de nube de Google y el cable submarino Humboldt, va a cementar la posición de Chile como un hub digital para Latinoamérica, y al forjar una conexión física con Asia va a ser una ruta de comercio del siglo XXI. Esto es el impacto positivo del cable submarino que puede tener en la inversión, productividad y el comercio, con el empoderamiento económico, la innovación y la creación de trabajos. El proyecto Humboldt tiene un inmenso potencial para negocios e individuos en toda Latinoamérica y el Asia-Pacífico. Si durante toda esta semana habíamos estado hablando de esta nueva tendencia al alza del dólar, bueno, hoy día esta tendencia se vio interrumpida, ya que el dólar bajó prácticamente 10 pesos, terminó rozando los 910 pesos en el mercado cambiario. Esto principalmente luego de que se conociera el dato de IPC de diciembre en Estados Unidos, que fue un dato que fue leído bastante negativamente por el mercado, ya que fue un 3,4% interanual. Este es el dato inflacionario más alto en 3 meses en Estados Unidos. Por sobre las expectativas, el mercado esperaba más o menos un dato de 3,1%. También hubo una baja menor de la esperada en la inflación subyacente. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Que si el mercado estaba pensando o estaba previendo el comienzo de la rebaja de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Fed durante el primer trimestre, este dato de inflación aleja esa posibilidad, y hoy día ya el mercado está esperando que la Fed comience las tasas, los recortes de tasas de interés bastante más entrado el año, ya a mediados de año, es lo que está diciendo el mercado. Y eso, por supuesto, generó efectos en el dólar, que pasamos a escuchar a continuación de la voz de los expertos. Tras el dato, el dólar a nivel internacional experimentó avances ante una menor probabilidad de reconocer una tasa o bien un recorte de la tasa de interés durante el mes de marzo, como se estimaba hace algunas horas.
aumentando las señales de recorte para el mes de mayo y una menor cantidad contemplada al término del ejercicio del 2024. En el mercado local, el dólar pierde terreno consolidando valores por debajo de los 920 pesos por dólar y apartándose de los máximos registrados durante la primera mitad de esta semana, motivo para el cual contemplamos con mayor probabilidad un rango de lateralidad a ser considerado durante el primer trimestre del año con soporte en 880 pesos por dólar. Y vamos a seguir con noticias que vienen de Estados Unidos, particularmente de esto que conocimos este miércoles por la tarde, de que el regulador estadounidense aprobó por primera vez en la historia ETF de Bitcoin. Esto lo que ha sido señalado como un hito por los especialistas, por los economistas, ya que es la primera vez que una criptomoneda de alguna forma es aprobada por la autoridad regulatoria estadounidense, en este caso la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC estadounidense. En particular, se trata de 11 ETF que invierten en Bitcoin y que por más de 10 años había sido denegada por parte de este regulador esta autorización, ya que de alguna forma lo que se lee por el mercado estadounidense o por el Estado estadounidense es que hay una especie de desconfianza sobre este tipo de criptomonedas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que la justicia estadounidense denegó una decisión o anuló una decisión justamente del regulador económico que había denegado la autorización de uno de estos ETFs en Bitcoin, y por lo tanto lo que se entiende por parte del mercado es que al regulador no le quedó otra opción que aceptar todas las otras solicitudes de fondos que invierten en este tipo de criptomonedas. Eso sí, señalaron desde la SEC que esta autorización no implica una recomendación de las autoridades económicas para invertir en estos fondos. ¿Por qué esto se ha señalado como un hito para el mundo económico? Lo escuchamos de las voces de los expertos. La aprobación de los ETF Spot para Bitcoin en Estados Unidos es una noticia trascendental para la industria. Y esto por 3 razones. La primera, pone fin a 10 años de incertidumbre desde la primera postulación para este tipo de productos. Segundo, abre una nueva era de adopción, pensando principalmente en inversionistas tradicionales e institucionales. Y tercero, termina por poner a cripto de igual a igual versus otras clases de activos más reconocidas y más tradicionales. Lo que se espera es que este tipo de decisiones puedan acercar estas inversiones, este tipo de inversiones a las criptomonedas, que todavía surgen muchas dudas respecto a su fiabilidad, a su legitimidad, que puedan acercar este tipo de nuevas inversiones a inversionistas tradicionales. Eso es lo que se espera luego de esta decisión. Pasamos a noticias locales porque ayer supimos de esta nueva reunión que hubo entre el equipo económico del gobierno, el ministro Mario Marcel particularmente, y la CPC, esto luego de haberse conocido también estos proyectos de reformas a la permisología, donde se trataron los temas del pacto fiscal que se han venido tratando hace bastante tiempo ya entre el gremio empresarial y el ministro Mario Marcel. Esta es la primera reunión que ocurre luego de que la misma CPC a principios de este año, la semana pasada, presentara esta especie de propuesta alternativa de pacto por el crecimiento, y también luego de que el mismo ministro Marcel dijera que esta propuesta era de alguna manera curioso que se denominara alternativa, ya que era bastante parecida a lo que según él había presentado el gobierno. Este fue el primer encuentro entre ambos luego de esas declaraciones, y los invito a escuchar lo que señalaron sobre esta reunión que sostuvo la CPC con el Ministerio de Hacienda. Los temas de tributación a la renta están en el diseño y en los compromisos que estableció el gobierno. El desarrollar de aquí hasta comienzos de marzo un proceso de preparación de la propuesta que se ingresará en su momento, proceso en el cual se van a escuchar y se va a considerar las propuestas alternativas que haya, y en el caso particular de la Confederación hay una propuesta muy específica en materia de tasas sobre dividendos distribuidos que está planteada en la lógica de compensar el efecto de menor recaudación que genera una disminución de la tasa de primera categoría que nosotros valoramos.
Así que en el fondo hemos constatado coincidencias importantes. Tenemos muchos puntos de coincidencia, particularmente aquellas medidas que tienen que ver con los permisos sectoriales, con la modificación al sistema de impacto ambiental. Tenemos algunas diferencias, sí, respecto de tema de que las vamos a trabajar también en conjunto. Y nuestra propuesta derechamente tributaria también vamos a clarificar algunos números que la puedan de alguna manera validar respecto de qué es lo que pasa cuando estamos planteando algunas rebajas con información que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Nos vamos a una pausa. A la vuelta vamos a conversar sobre las proyecciones que hay para este año en el sector de la construcción. No son bastante buenas. También vamos a conversar sobre qué es lo que está ocurriendo con, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Así que quédese muy atento. Ya volvemos con más Agenda Económica. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica y lo hacemos para ver ya lo que está ocurriendo con algunos sectores económicos que están comenzando a hacer, por supuesto, ya los balances de lo que fue el año 2023 y, por otro lado, las proyecciones de lo que va a ser este año que está recién comenzando, este 2024. Y una de esas industrias que realizó estos balances fue la Cámara Chilena de la Construcción, que hoy entregó un nuevo informe Match, donde entregó justamente este balance que entregó malas noticias, que de todas formas eran esperables de cierta forma, pero también nos interesa mucho saber qué es lo que espera la industria para este 2024 y para eso vamos a conversar con el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, a quien ustedes ya ven en pantalla, Nicolás León. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Hola Orlando, muchas gracias por la invitación. Nicolás, en este informe que ustedes entregaron, señalan que durante 2023 la inversión en el sector de la construcción cayó un 4% y que habría una perspectiva de mejora para 2024, pero que tampoco es tan buena. ¿Cuál es el panorama que ustedes están mostrando en este informe? Efectivamente, tal como tú lo señalas en la pregunta, nosotros estamos proyectando para este año cerrar el año con una caída de un 4% en la inversión en construcción, en el año 2023, y una caída sobre esa caída para el año 2024 de un 0,4% negativo. Es decir, 2 años seguidos de números rojos, lo cual en ningún caso es una buena noticia. ¿Y esto a qué factores ustedes están atribuyendo esto? Porque lo que esperamos, al menos a nivel general de la economía, es este crecimiento que se habla que estaría cerca del 2%, 1,5%. ¿Por qué esto no se estaría reflejando en el sector de la construcción durante este año? Bueno, efectivamente es el crecimiento de la economía en general, lo más probable es que esté sobre todo empujado por un aumento en el consumo. El consumo del año 2023 tuvo una muy baja base de comparación, digamos, porque bueno, con una tasa de interés tan alta, eso hace que cuando empieza a mejorar, digamos, la situación de la inflación y por lo tanto de la tasa de política monetaria, las personas empiecen a consumir más, digamos. Pero eso no es necesariamente lo mismo que pasa en el caso de la inversión. Y justamente esa es la preocupación que queremos levantar hoy día, digamos, que independiente de que el país tenga mejores perspectivas de crecimiento, si ese crecimiento está solamente sostenido por mayor consumo y no por inversión, hace que ese crecimiento en el largo plazo no sea sostenible, digamos. Entonces, el propio, de hecho, informe de política monetaria, digamos, que se presentó hace algunos días atrás, señala, digamos, que esto está teniendo algún efecto incluso en el crecimiento potencial del país en el largo plazo, bueno, justamente porque los números en el largo plazo de inversión han sido bastante negativos. Y esto se estaría dando tanto en el sector de la construcción, tanto por la inversión privada como la inversión pública. ¿Cómo son las proyecciones en este sentido para este sector en específico? Bueno, efectivamente, la inversión en construcción uno siempre podría separarlo en al menos 4 subsectores, agrupados en todo lo que tiene que ver con vivienda, y en ese caso vivienda pública y vivienda privada, y todo lo que tiene que ver con infraestructura, infraestructura pública e infraestructura privada.
En los dos aspectos más bien públicos asociados a los presupuestos, los números son positivos, digamos. Hay un presupuesto bastante expansivo que desde este punto de vista es más bien contracíclico. En cambio, en el mundo más privado, lo que tiene que ver con la inversión en vivienda, en el sector más bien inmobiliario, o la inversión en infraestructura, en grandes nuevos proyectos de inversión, y de infraestructura, como podrían ser proyectos de minería o proyectos de energía, etcétera, las perspectivas son bastante negativas. Y el problema es que lo positivo del sector público no alcanza a compensar lo negativo asociado a la inversión en el sector privado. Nicolás, y en este sentido, ¿ustedes están viendo que esto pueda tener su correlato en lo que está ocurriendo con el empleo? Porque sabemos que la construcción es uno de los principales sectores que aporta al empleo en el país. Tal cual. Eso es, de hecho, también una de las señales de preocupación que trae este informe. Digamos, nosotros, el sector de la construcción, ustedes saben que es un sector muy importante para el empleo en la economía, y es un sector que, por ejemplo, antes del estallido social estaba empleando a cerca de 800.000 personas, un poco más de 804.000 personas. Hoy día el sector está empleando a cerca de 700.000, digamos, hay una diferencia de 100.000 empleos entre ese empleo que se creó previo a la pandemia y el que tenemos hoy día. Y de hecho, si uno proyecta el crecimiento natural que ha tenido el empleo, que debería tener el empleo, la brecha es aún más grande, digamos, ¿no? Hemos tenido el potencial de creación de empleo para un sector como la construcción debería estar del orden de 840.000 empleos y hoy día estamos creando solo 700.000 empleos, es decir, hay una brecha de casi 140.000 familias, personas que en el fondo no están obteniendo su fuente laboral desde la construcción, y explicamos, de hecho, 1/3 de la brecha total de la economía se explica por el sector construcción. Claro, y porque algunos de los especialistas, por ejemplo, David Bravo, con quien hemos hablado muchas veces, señala que existe un déficit de más de 400.000 personas en el empleo, y si tú me dices que son 140.000 en construcción, se explicaría gran parte de ese déficit. La pregunta que tengo, Nicolás, es: ¿hay espacio para revertir esta situación, al menos en el corto plazo? Porque, por ejemplo, ayer conocimos este proyecto del gobierno, estas reformas a la permisología, que me imagino por el tiempo de tramitación serán a más largo plazo, pero a corto plazo, ¿hay algún espacio para revertir esto? Absolutamente, ese es justamente también el objetivo de presentar este estudio, es que nosotros no solamente presentamos las cifras, sino que también entregamos siempre soluciones o propuestas de solución para dos temas. Uno, más los de reactivación, los de corto plazo, y otros también más asociados al crecimiento, o sea, la mirada más de largo plazo. Y hay muchas ideas que nosotros mismos hemos presentado. En el último informe MATCH que se presentó en septiembre, presentamos 25 medidas con miradas a reactivación y crecimiento, algunas asociadas a temas de infraestructura, otras asociadas más a temas de vivienda. Y ahí, Nicolás, ¿y ahí hay alguna de esas medidas que se estén implementando ya o que hayan tenido alguna recepción? Sí, de hecho, también presentamos en un estado del arte de esas medidas, y de esas 25, solo hay 2 que están completamente implementadas. 5 tienen un avance bastante relevante, o sea, podrían estar cumpliendo con el semáforo si uno pusiera en verde. Después hay 6 que tienen un avance inicial, digamos, y hay 12 que no han tenido ningún tipo de avance del total de las 25. Y mirando a más largo plazo, lo que se presentó ayer, esta reforma a la permisología, ¿cómo lo están mirando ustedes? O sea, nos parece que es un proyecto que va absolutamente en la línea correcta. Nosotros, de hecho, hemos colaborado ampliamente desde que parte esta idea con el gobierno, justamente para señalar los problemas que estábamos teniendo desde el sector en lo que tiene que ver con temas de permisología, una reducción de un 30%, que es lo que se promete en este proyecto, de los tiempos de los permisos, implicaría adelantar de alguna manera todas estas inversiones y por lo tanto generar crecimiento y desarrollo hoy, digamos. Y eso no implica necesariamente bajar los estándares, solamente que los procesos sean más ágiles y por lo tanto que podamos gozar de la infraestructura que todos los chilenos requieren, digamos. Estoy pensando en hospitales, estoy pensando en carreteras, etcétera, antes, y no seguir parando en temas burocráticos, en temas que en el fondo de alguna manera nos tienen frenados como país, digamos. O sea, y en ese sentido, ¿ustedes esperarían que, ya que hay más o menos un acuerdo desde el sector privado con estos proyectos, que la tramitación legislativa fuera más o menos rápida? Esperamos que la tramitación sea que tenga la mayor celeridad posible, justamente porque para nosotros este es un tema muy sensible que hemos conversado en muchas ocasiones con
las autoridades de gobierno, incluso, de hecho, si recuerdan, en la Semana de la Construcción que se hizo en mayo del año pasado, el propio presidente Boric comprometió esto como una de las medidas más relevantes, digamos, para reactivar el sector. Pero como estas, hay muchas otras, digamos. Se puede, por ejemplo, asociados a los temas de vivienda, la implementación de un IVA diferenciado, por ejemplo, que sería un tema que podría reactivar al sector de vivienda que ha estado tan alicaído, estrategias de densificación equilibrada, estrategias de garantías estatales del pie, digamos. O sea, hay muchas ideas, digamos, y es muy importante que las pongamos en práctica lo antes posible desde la colaboración público-privada para poder revertir este escenario y ojalá que nos equivoquemos en nuestras propias proyecciones. Y Nicolás, y justamente respecto a esos últimos puntos, ¿hay conversaciones o hay alguna propuesta hacia el sector, hacia la banca privada? ¿Por qué te pregunto? Porque sabemos cómo está la situación de los créditos hipotecarios que están alcanzando cada vez máximos importantes, las condiciones de créditos que están siendo cada vez más difíciles de cumplir por las familias. Ahí, ¿hay algún llamado, hay alguna coordinación con la banca? Sí, si esto no pasa tanto por un problema más bien de voluntad de la banca de tener una mirada, qué sé yo, más buenista, si uno quisiera decirlo de alguna manera, en la entrega de crédito. Acá hay un problema más estructural, digamos. O sea, el costo del crédito ha subido por el solo hecho de que, por ejemplo, la tasa de política monetaria ha subido en el tiempo y también porque las tasas más largas están más caras. Y si uno ve, de hecho, desde más atrás, mira, desde el 2014, hay un desacople muy importante entre el precio de las viviendas, que ha venido subiendo con mucha más fuerza de lo que han subido los salarios reales, digamos, de las personas. Entonces, ese gap, ese grupo de personas que han dejado de ser sujetos de crédito es justamente el que a nosotros nos preocupa. Entonces, para poder abordar este tema, lo que se requiere son medidas más estructurales. Por eso, por ejemplo, apelamos a el IVA, por ejemplo, que es un gran tema. Acuérdense que en Chile no tuvimos IVA a la vivienda. La vivienda no era considerada como un bien de consumo primario, sino que más bien es una inversión de largo plazo que las familias aspiran. Y hay otros países que lo tienen así, por el caso de España, etcétera, donde tienen de frentón sin IVA la compra de vivienda o un IVA diferenciado, digamos, que incluso puede aplicarse por un momento específico del tiempo, digamos, por 1 o 2 años, digamos, buscando generar un gran shock. Ese efecto, por ejemplo, cuando se implementó en 2014, tuvo un efecto de un 12% en el precio de las viviendas. Pensemos que si se eliminara podría tener el efecto contrario y por lo tanto dar un respiro a aquellas familias que no tienen la posibilidad hoy día de poder acceder a una vivienda justamente por el encarecimiento de este activo. Sí, vamos, y esperamos que ese tipo de medidas o acuerdos también comiencen a llegar, así como han llegado en los temas de permisología y en otros que hemos podido estar viendo, porque el sueño de la casa propia en los últimos años ya se ha convertido en más una pesadilla para mucha gente y esperamos que eso cambie. Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y hasta acá llegamos con esta edición de Agenda Económica, pero yo los invito como siempre a seguir en compañía de la pantalla de CNN porque ya viene CNN Prime.